Iniciamos el noticiero con temas migratorios. La inmigración y los problemas en la frontera entre Estados Unidos y México fueron puntos claves durante el debate entre el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump. Desde enero del 2021, cuando el presidente Biden llegó al poder, tuvo que hacer frente a flujos históricos de inmigración irregular en la frontera. Cerca de 7.5 millones de personas han sido detenidas en lo que va de su mandato por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Ambos candidatos a la presidencia tienen diferentes agendas en torno a la política en la frontera. El presidente Biden señala: expertos han expresado un enfoque más humanitario y durante el mandato de Trump se registraron separaciones de familias y la aplicación de medidas de tolerancia cero. En torno a la construcción del muro fronterizo, es una medida que el exmandatario Trump impuso y Biden detuvo la construcción como medida de seguridad. Biden ha propuesto una reforma integral que incluye a los Dreamers y camino a la ciudadanía para ciertos grupos. Trump propone, si llega a la presidencia, reforzar las políticas de control fronterizo y en restringir la inmigración legal e ilegal. La administración Biden ha trabajado con otros países para ayudar a resolver la inmigración. Por su parte, el candidato Trump se enfoca en fortalecer la seguridad fronteriza nacional. Inmigrantes varados en la frontera de México temen que el expresidente Donald Trump triunfe en lo que serían las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Se trata de inmigrantes que esperan su cita para pedir asilo en la frontera de la ciudad Juárez y dijeron sentirse temerosos porque el precandidato republicano en su discurso ha criminalizado a los inmigrantes que intentan llegar a la Unión Americana para buscar un futuro y trabajo para sus familias. De igual manera, negaron también de que los migrantes son nocivos para los países que atraviesan y afirmaron de que tienen miedo de que las cosas se pongan aún más difíciles porque Trump fue el que mandó a poner el muro, saben repetir entre ellos, y además es el que siempre cierra la frontera y no quieren a los inmigrantes. Y le damos la bienvenida al doctor José María Ramos, profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte, especialista en temas de relaciones entre México y Estados Unidos y cooperación transfronteriza. Muy buenas noches, hasta Tijuana, México. Buenas noches, doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Candy? ¿Qué tal, Claudia? Encantado de estar con ustedes. Un placer. Doctor, a poco menos de 5 meses de las elecciones presidenciales, las posturas migratorias de ambos candidatos siguen tan distantes como antes del primer debate en el que vimos a los mismos argumentos. Por un lado, Biden acusa a Trump de haber saboteado 2 veces un acuerdo migratorio bipartidista en el Senado. Por otro lado, Donald Trump culpó nuevamente a Biden de haber causado la crisis migratoria por abrir la frontera. ¿Qué opina de las posturas de ambos candidatos? Sí, Claudia, mira, sin duda alguna son 2 medidas contrastantes. Eso refleja la gran polarización que existe en Estados Unidos y particularmente en el tema de migración. Por lo tanto, lo que estamos viendo, y lo vimos en el debate pasado, el debate sobre inmigración, las distintas medidas, por una parte el candidato Trump con el tema de deportar a los migrantes que trabajan en Estados Unidos, el fortalecimiento del control migratorio, y en cambio el presidente Biden con iniciativas más específicas que tienen que ver, en este caso, pues con una propuesta de reforma migratoria a los familiares que ya tienen 10 años y sobre todo lo que hemos visto, ¿no? Es decir, una serie de beneficios, por ejemplo, becas humanitarias, las visas de asilo, de refugio y por otra parte reunificación familiar. Son 2 medidas contrastantes y aquí el tema pues lo van a ver los electores, ¿no? Y sobre todo los electores de origen mexicano y latino que pueden apoyar algunas de las 2 iniciativas que sin duda alguna son benéficas, especialmente las que plantea el Partido Demócrata.
Excelente su punto de vista, doctor. Y yo quisiera ir un poquito más atrás, un poco más a donde realmente nace el problema, y es cuando las personas, los migrantes, deciden abandonar su país de origen. Sabemos que en muchísimas juntas y también por parte del Partido Demócrata se han juntado o han hecho esas cumbres internacionales para tratar el problema de raíz y hablar con los jefes de estados de esos departamentos o de esos países, más que nada. Según su punto de vista, ¿cómo se está abarcando ese problema para que ellos tengan que parar o cambiar esa resolución de abandonar el país? Candy, has tocado un punto muy importante. Es el tema de la responsabilidad que tienen los países de origen con sus comunidades de migrantes. Es decir, el gran reto que tienen los países latinoamericanos, los países de Centroamérica y los cerca de 30 nacionalidades que estamos viendo que están llegando a Estados Unidos para pedir algunas de las opciones migratorias o tratar de buscar asilo o refugio, tiene que ver en varios casos pues, con temas de violencia, con inseguridad, pero también de la falta de opciones laborales. Por lo tanto, se requiere en el corto y mediano plazo, y sobre todo si llega una administración del presidente Trump, el de fortalecer las políticas para generar empleos, para generar mayor seguridad, y sobre todo porque esos países, igual que México, reciben remesas muy importantes. México, recordarás, Candy, recibe cerca de 65 mil millones de dólares de remesas. Es el segundo país receptor a nivel internacional, y por lo tanto el gran reto que tienen México y otros países es cómo generan algunas fuentes de empleo con esas remesas internacionales. Exactamente. Sí, realmente son muy importantes las remesas para estos países que son parte importante de la economía. Ahora, doctor, los inmigrantes en la frontera temen llegue el candidato Donald Trump a la presidencia, quien propone reforzar las políticas de control fronterizo y restringir la inmigración legal e ilegal. ¿Cómo cree usted que cambiará la situación en la frontera, tanto con el presidente Joe Biden como con el exmandatario Donald Trump? ¿Cambiará algo? Pues, ¿Y qué piensa usted? Sí, Claudia, mira, lo que se espera y lo estamos viendo de alguna manera es una mayor contención migratoria en estos últimos meses. Como recordarán, desde enero de este año hemos visto una reducción casi de un 50 o 60%. Esto tiene que ver con el apoyo que ha dado México para regular un poco los flujos de migración. Y en segundo lugar, pues también es una posición del actual gobierno del presidente Biden, un poco presionado por estas críticas que han hecho el Partido Republicano y sobre todo el gobernador Greg Abbott. En ese sentido, y por otra parte, la propuesta republicana va en el sentido de, pues lo ha dicho el presidente, el candidato Trump, va a deportar. Lo hemos visto, simplemente en el último año que tuvo Trump fueron cerca de 500,000 personas las detenidas, es un número muy bajo, comparando con los cerca de 2.500.000 del último año en Estados Unidos y sobre todo bajo la administración del presidente Biden. En otras palabras, la diferencia es, por una parte, una migración más humanitaria, segura, pero por otra parte, la propuesta de Trump, una migración mucho más controlada, mayores deportaciones y el fortalecimiento de la patrulla fronteriza. Como bien dice, doctor, de este lado de la frontera será una migración. En caso de que los republicanos se lleven la gloria, va a ser una migración mucho más controlada, más estrecha. Pero me quiero seguir enfocando fuera de los Estados Unidos. En caso de que Donald Trump gane la presidencia, ¿cómo van a ser esas relaciones? ¿Cree usted que aquella persona que llamó a todos los inmigrantes como personas no gratas, los llamó delincuentes, asesinos, violadores, cree usted que él estaría en posición, buena apertura para poder ayudar al centro del problema o ayudar a esos países para que puedan crecer y no abandonar su lugar de nacimiento a aquellos migrantes? No, lo veo muy difícil, Candy, y sobre todo porque la postura, y lo vimos en el gobierno de Trump, la postura fue fortalecer la cooperación, sobre todo de lugares de origen, es decir, que las solicitudes, por ejemplo, de opciones de asilo, refugio, se hagan desde sus lugares de origen. La otra es que en algunos casos se dieron recursos, sobre todo para fortalecer los temas de control policial en la frontera con México, especialmente con Guatemala. Es decir, lo que vamos a ver en caso de llegar Trump, que existen muchas posibilidades, es un mayor fortalecimiento, mayor control migratorio y sobre todo, pues, que lamentablemente que las
las distintas opciones migratorias que se han creado bajo el presidente Biden no necesariamente van a existir con una administración republicana. Exacto. Muchísimas gracias, estaremos muy pendientes y ojalá que nos acompañe muy pronto. Siempre es un placer que esté aquí con nosotros, doctor José María Ramos, profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte, especialista en temas de relaciones entre México y Estados Unidos y cooperación transfronteriza. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego, Candy. Claudia, buenas noches. Adiós.